Bien, vamos a comenzar con un isolamiento de raíces y métodos. La idea consiste en determinar raíces de ecuaciones, no necesariamente lineales, ¿sí? Y un primer paso sería determinar o contornear una raíz, esto es, determinar un intervalo que contenga una raíz, ¿sí? Ese proceso llama de isolamiento de raíces, determinar un intervalo, ¿sí? De modo que una raíz esté dentro de ese intervalo. Bien, eh, sabemos que una raíz, ¿sí? Es un número x estrella, ¿sí? O a veces se notaba simplemente como una letra griega xi, ¿eh? Y sabemos que esa raíz se anula, la función f, ¿cierto? Antes de analizar cualquier técnica iterativa, ya sea bisección, Newton o secante, primero precisamos de un intervalo y también a veces, segundo método, por ejemplo Newton, un punto de arranque, ¿sí? Bien, entonces precisamos isolar, ¿sí? Precisamos isolar. ¿Y cómo isolamos? Bueno, tenemos un criterio, ¿sí? Veremos su criterio de Bolzano, que básicamente dice que basta con analizar, analizar un producto, ¿sí? Un producto, dos extremos de cada intervalo y ver si existe mudanza decimal. Bien, entonces vamos a comenzar con esta historia de isolar las raíces. La primera fase entonces consiste en localizar o isolamiento de las raíces, o sea, determinar un intervalo, ¿sí? La segunda fase, refinamiento, que consiste en escolher las aproximaciones iniciales un intervalo encontrar una fase 1, melhorá-las sucessivamente até se obter uma aproximação para a raiz dentro de uma precisão prefixada, uma tolerância, ¿sí? Una vez encontrado o isolamento, una vez encontrado o intervalo, ¿sí? Ahora precisamos aplicar un método. ¿Qué método? Puede ser bisección, puede ser Newton, puede ser secante, ¿sí? Dependiendo del caso. ¿Ok? Y cada método irá a dar aproximaciones sucesivas. Bien, primero comenzamos con el isolamiento de las raíces y tenemos su teorema de Bolzano, ¿sí? ¿Qué dice Bolzano? Bolzano dice que si f de x es una función continua en un intervalo AB y si além disso o producto de f de A con f de B es negativo, o sea, si el sinal de f de A y el sinal de f de B son diferentes, positivo, negativo, negativo, positivo, entonces eso quiere decir que existe pelo menos un punto x, que é raíz da função, ¿sí? Ou, análogamente, que é zero da função. De fato, aquí tenemos una función f cualquier, ¿sí? Entonces reparen de que si por acaso este fuera un intervalo AB, entonces reparen de que el sinal de f de A multiplicado pelo sinal de f de B, ¿sí? Da negativo, ¿no? Porque en este caso f de A es negativo, f de B positivo, luego el producto sería un número negativo, ¿no? Aquí tenemos otro caso. Aquí también tenemos un caso de un punto A cuya imagen f de A es negativa, ok, y un punto f e b cuya imagen f de b es positiva. Ciertamente, si multiplicamos f de A por f de b, va a dar negativo. ¿Y qué dice Bolzano? Bolzano dice que caso sea negativo o producto, entonces existirá pelo menos una raíz. ¿Qué significa pelo menos una raíz? Que puede ocurrir que aparezca apenas una única raíz, o tal vez dos o tres o cuatro, como aquí. Aquí apenas habíamos encontrado una única raíz, ¿cierto? No en tanto, en este otro caso, ¿sí?
nós temos duas raíces. ¿Sí? Temos duas raíces. ¿Sí? Obviamente, nuestro objetivo consiste en determinar intervalos de modo que dentro de ese intervalo apenas exista una única raíz. ¿No? Entonces, precisamos refinar Bolzano. ¿Sí? Debemos también tener cuidado con los puntos de tangencia. ¿Sí? Aquí tenemos otra raíz. Solo que esta raíz, a diferencia de la usual, esta raíz es un punto de tangencia. ¿Por qué? Porque en esa raíz el gráfico encosta en un punto u eixo X. ¿No? Un punto peligroso para algunos métodos. Por ejemplo, veremos que por el método de bisección, ¿sí? Un método de bisección puede fallar cuando estamos diante de una raíz que es un punto de tangencia. ¿Okay? Bien. Consideremos esta función f de x. X potencial 3 menos x menos 2. F de 1 igual a menos 2 y consecuentemente f de 2 igual a 4. Luego, el producto de f de 1 veces f de 2 es negativo. Entonces eso quiere decir de que por Bolzano existe pelo menos una raíz, ¿no? Entre 1 y 2. Pelo menos una. 1, 2, 3, no sé, más pelo menos una. ¿Sí? Entonces, si la función troca o sinal varias veces, puede haber más de una raíz en una faixa extensa. ¿Sí? Entonces, consideremos intervalos cortos. ¿Sí? Queremos refinar Bolzano. Bolzano nos da información para el caso de pelo menos una raíz. No entanto, si por acaso a derivada, ¿sí? No muda de sinal no intervalo que acabamos de encontrar, entonces a raíz que existe será única. ¿Sí? Entonces, para garantir la existencia de una única raíz en un intervalo, ¿sí? Vamos también a pedir que a derivada no mude de sinal. Claro, porque si no muda de sinal, o ella es positiva en todo el intervalo AB, o sería negativa en todo el intervalo AB. Lembrese que a función tal que su derivada es positiva quiere decir que ella es crescente y somente crescente. Si la derivada fuera negativa, quiere decir que es decrecente y somente decrecente. Entonces, si la función está creciendo, ¿sí? si la función está creciendo, como aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque a derivada, ¿sí? Es positiva, ¿cierto? Tiene un comportamiento creciente. Y si tiene un comportamiento creciente, entonces apenas fura en un único punto u eixo X. Luego tenemos apenas una única raíz. ¿Sí? ¿Sí? Entonces reparen que esta función es estrictamente creciente desde el intervalo A hasta el intervalo B. ¿Sí? Él es solo creciente. Luego, quiere decir que cuando fure o eixo X, irá a furar en apenas un puntinho. Habrá apenas una única raíz. Eso no acontecía aquí, por ejemplo. Aquí, a función entre A y B, a función era creciente, mas también era decrecente. ¿Sí? O sea, a derivada muda de sinal dentro de un único intervalo AB. No queremos eso. Queremos que dentro de un único intervalo la función sea somente creciente, derivada positiva, o somente decreciente, derivada negativa. No queremos una función de modo que en un único intervalo posea derivada tanto positiva y negativa. No, no queremos eso. Queremos apenas un comportamiento uniforme en cada intervalo. Precisamente eso sería el refinamiento de Bolzano. ¿Sí? Pedir que la derivada no mudecinal significa garantir que existirá apenas una única raíz. Aquí también, ¿eh? Aquí tenemos la función. ¿Sí? Reparen de que esta función entre A y B ella es somente decreciente, somente. Consecuentemente, habrá apenas una única raíz. ¿Sí? Bien. Estamos pidiendo que un producto sea negativo.
porque si fuera positivo puede acontecer anomalías, ¿sí? Si derivada por positivo puede acontecer anomalías, fenómenos atípicos. Aquí tenemos su caso de f de A y f de B, producto positivo, ¿sí? No en tanto, puede acontecer que no exista raíz, ¿no? Reparen que el gráfico aquí no fura o eixo X. A interação do gráfico com o eixo X determina a localização das raízes. Aquí tenemos otro caso. Aquí tenemos el caso de f de A, f de B, producto positivo, ¿sí? No en tanto, dentro de A y B existen dos raíces, ¿no? Estamos interesados apenas en un intervalo que posee una única raíz. Y aquí tenemos su caso de A y B cuyas imágenes f de f son positivas. Solo que tenemos aquí un punto de tangencia, ¿sí? Cuidado con los puntos de tangencia. Bien, otra forma de determinar, por tanto, es suficiente utilizar uno de los siguientes métodos para determinar raíces, ¿sí? O esbozar un gráfico da função f de x e localizar as abscissas dos pontos onde a curva intercepta o eixo x, ¿sí? Tal como ya comenté, o lugar em que aparecem as raízes precisamente é o lugar em que o gráfico intersecta o eixo x, né? Ou reescrever a função f de x como uma diferença de duas funções. Então encontrar a raíz de f de x significa estudar cuando esta diferencia de funciones es de cero, o equivalentemente cuando estas dos funciones son iguales, esto es, en qué puntos ellas se intersectan. O sea, determinar raíces de una función f significa determinar los puntos de intersección de las funciones y y h. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo entonces. Bueno, aquí tenemos un algoritmo, aquí tenemos un pseudoalgoritmo, ¿sí? Para determinar a barredura de sinais. ¿Qué significa barredura? Significa considerar un intervalo de A a B y hacer un monte de cortes, ¿sí? Este, por ejemplo, sería A más un H, por ejemplo, ¿no? A más H, más H, más H, ¿cierto? Entonces queríamos un monte de cortes. Y la idea consiste en, ya que tenemos un monte de cortes, ¿sí? Analizar las imágenes sobre cada corte, ¿sí? Si hubiera troca decimal, quiere decir que ese intervalo tendrá una raíz, ¿sí? Bien. Aquí tenemos su caso de esta función cúbica, x potencia 3 menos 9 x más 3, ¿sí? Definido en un intervalo de menos 4 a 4, y vamos a hacer una barredura, o sea, ya vamos a dividir un intervalo de menos 4 a 4 en pedazos de comprimento 0,5, y a medida que vamos obteniendo pedacinhos de un intervalo de tamaño 0,5, iremos a obtener varios intervalos, y sobre cada intervalo calculamos usinal, ¿sí? Entonces, comenzamos con menos 4. Menos 4 más 0,5 pues sería menos 3,5. Siguiente, más 0,5 menos 3. Luego menos 2,5, menos 2, menos, y así por diante, ¿sí? Entonces vamos calculando las imágenes. Aquí en negativo, negativo y aquí positivo. ¿Eso qué significa? Significa de que aquí tenemos una mudanza decimal. Consecuentemente, tenemos una raíz entre menos 3,5 y menos 3. Ya tenemos un intervalo. Seguimos. Calculamos las imágenes, usina las imágenes, y vemos que existe una mudanza decimal entre 0 y 0,5. Entonces, otro intervalo que posee una raíz sería un intervalo 0 a t 0,5.
¿no? Porque pasó de positivo a negativo, ¿no? Mudanza decimal. Finalmente, si continuamos calculando las imágenes, ¿no? F de 1, F de 1,5, F de 2 y por diante, vemos que aquí también tenemos otra troca decimal, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa de que un intervalo de menos 2,5 a T3, ¿sí? Un intervalo de menos 2,5 a T3 es un intervalo que posee una raíz. O sea, conseguimos tres intervalos. ¿Sí? Tres intervalos y en cada intervalo conseguimos una raíz. Como esta función es una función de grado 3, quiere decir que ella posee AT tres raíces. AT3 significa que puede ocurrir que no posea raíces o que posea apenas una única raíz repetida, ¿no? O tal vez dos raíces diferentes y una repetida, o las tres raíces diferentes. ¿Sí? En este caso, acabamos de encontrar tres intervalos, consecuentemente tres raíces, y esta función posee grado 3, consecuentemente no existen más raíces, ¿no? Son tres raíces mismo. ¿Sí? Podemos seguir fraccionando o intervalo, no iremos a encontrar más raíces, apenas esas tres. Entonces, ciertamente, aquí tenemos o primer intervalo, correcto, o segundo intervalo y u tercer intervalo. Y vemos que ciertamente en cada intervalo a función derivada no muda decimal. Entonces ciertamente dentro de cada intervalo no tenemos más raíces, apenas tenemos una única raíz, ¿no? O refinamiento de Bolzano, ¿cierto? O refinamiento de Bolzano decía de que si tem mudança decimal y além disso a derivada es estrictamente positiva o estrictamente negativa nesse intervalo, entonces apenas existe una única raíz, ciertamente. En el primer intervalo, a derivada, para cualquier punto que viva en ese intervalo, a derivada es o positiva o negativa, tenemos que hacer las contas, ¿no? No segundo intervalo, entre 0 y 0,5, a derivada no muda decimal. ¿Sí? Y análogamente, entre 2,5 a T3, a derivada no muda decimal. O sea, ya en cada intervalo, ciertamente, aparece una única raíz. Determinar intervalos es un primer paso para los métodos iterativos. ¿Sí? Aquí tenemos de fato o gráfico da função. O gráfico da função f y posee raíces aquí, aquí y aquí. O sea, ya tres raíces, ¿no? Tres raíces. Habíamos dicho de que el primer intervalo era entre menos 3,5 y menos 3. Sí, es verdad. Aquí estará aquí estará menos 3,5 y menos 3. ¿No? Entonces, ciertamente, entre menos 3,5 y menos 3 tenemos una raíz. ¿Sí? Tenemos una raíz. Análogamente, entre 0 y 0,5. ¿Sí? Aquí está, eh, aquí estará 0 y por aquí estará aproximadamente 0,5. Entonces, entre 0 y 0,5 tenemos una raíz. ¿No? Y finalmente, entre 2,5 y 3. Entre 2,5 y 3. También tenemos una única raíz. ¿Sí? Entonces así determinamos las tres raíces, ¿no? ¿Sí? Otra forma de localizar raíces es gráficamente. ¿Sí? Escribimos a función f de x como una diferencia de otras dos funciones. ¿Sí? Llama, por ejemplo, esta función f de x como
y de x menos h de x. ¿Sí? Então, isso quer dizer que f de x igual a 0 significa este cara igual a este otro cara. Significa x potencia 3 igual a, como teníamos aquí, significa x potencia 3 menos 9x más 3 igual a 0, o sella x potencia 3 igual a 9x menos 3. Entonces teníamos que graficar a función x potencia 3 y graficar a recta. ¿Sí? Graficamos esas dos funciones y verificamos los puntos de interrelación. Esos puntos de interrelación serán puntos x raíces de la función f. Y sí, aquí tenemos la función x potencia 3, ¿no? X potencia 3, y aquí tenemos la recta 9x menos 3. Entonces vemos que estas dos curvas, a recta y a curva x potencia 3, ellas intersectan ciertamente en 3 puntos. ¿Sí? En 3 puntos. El primer punto es un punto que parece que está entre menos 4 y menos 2, o tal vez entre menos 3,5 y 3, tal como habíamos dicho. ¿Sí? Primera raíz está entre menos 3,5 y menos 3. ¿Sí? Aquí está. Ciertamente. La primera raíz está entre menos 3,5 y menos 3. La siguiente raíz vemos claramente que está entre 0 y 1. Alias, entre 0 y 0,5, alias. Entonces, bate con nuestra discusión. Si aquí está 0, por aquí está seguramente 0,5. Entonces, sí. Tenemos una raíz no un intervalo de 0 a 0,5. Y finalmente tenemos esta tercera raíz que parece que está bien próximo de 3, ¿no? Habíamos dicho que tercera raíz estaba en un intervalo de 2,5 a t3. Entonces, sí, por aquí estará 2,5 y 3. Entonces, ciertamente, aquí tenemos una raíz y una otra raíz, ¿no? Entonces, determinar las raíces de f de x igual a 0 significa saber en qué puntos las dos curvas y y h se intersectan. Vemos que estas dos curvas se intersectan en 3 puntos. Esos 3 puntos son los puntos raíz de esta función. Bien, tengo aquí otros ejemplos, ¿sí? Que básicamente es la misma historia. Considerar la barredura, ¿sí? Y determinar en qué puntos tenemos mudanza decimal. En el caso, tenemos una raíz entre un intervalo de 1 a 1,5 y nada más. Y nada más, porque recuerden que aquí ya no muda decimal. Entonces solo tenemos una única raíz. ¿Eh? Una única raíz que está entre 1 y 1,5. Gráficamente, ¿qué haríamos? Pues tendríamos que reescribir esta función f de x como un y de x menos un h de x igual a 0. O sea, tendríamos raíz de x igual a 5 veces e potencia menos x. Grafica función raíz de x. Grafica función 5 e potencia menos x. Cuando los gráficos se intersecten, es ahí donde aparecerán las raíces. Aquí tenemos a función y igual a raíz de 5x, y aquí tendríamos a función h de x e potencia 5 e potencia menos x.
y este que está aquí es raíz de x. ¿Sí? Entonces vemos que ciertamente estas dos curvas intersectan en este punto y ese punto corresponde a raíz. ¿Sí? Esa raíz parece que está entre 1 y 1,5. Sí, ciertamente, entre 1 y 1,5. Aquí tenemos su gráfico de la función original, la función f original. Vemos que su gráfico ¿eh? Posee como raíz de puntinho, que está entre 1 y 1,5. ¿No? Bem, deixei aqui mais exercícios para que possam ir treinando y también deixei aqui, sí, y para terminar, criterios de parada. Tem varias formas de parar as iterações. ¿Sí? Una sería vía un criterio de parada geométrico. Él básicamente dice de que si as iterações xn, él dice de que a distancia de las iterações que vamos obteniendo hacia a raíz original, si for menor o igual que epsilon, entonces funciona. ¿Sí? Entonces ya podemos parar. O equivalentemente, basta con determinar a distancia entre cada raíz iterada. ¿Sí? Es la misma historia. ¿Sí? Entonces, si a medida que vamos obteniendo las iteraciones, vemos que la diferencia entre las iteraciones es muy pequeña, que a tolerancia, entonces ya podemos parar y podemos decir que una buena aproximación será a iteración x sub n. Ese criterio, el criterio geométrico, también llamado absoluto. También tenemos un criterio relativo, que es la misma historia que un geométrico, solo que dividido pelo valor absoluto de x potencia. Si esto que está aquí fuera menor o igual que epsilon, entonces ya podemos parar. Y también tenemos un método funcional, un criterio funcional, que básicamente dice que si un módulo de las imágenes de cada iteración es menor que un epsilon, entonces ya podemos parar con las iteraciones. ¿Sí? Bien, entonces dejo aquí algunas observaciones importantes, ¿sí? Comentando de que a pesar de que aquí tenemos tres criterios, ¿sí? Basta con que un método satisfaga pelo menos un deles, ¿sí? Que ya es suficiente para nuestros casos. Obviamente, aparecerán funciones bien exquisitas, ¿sí? Entonces, para este tipo de funciones bien exquisitas, sobre todo para funciones planas, como aquí está explicado, ¿sí? Vamos a pedir que la verdad, más de un criterio de parada sea satisfeito. ¿Sí? ¿Okay? Mas usualmente los criterios de parada dos métodos numéricos, ¿sí? Trabaja con pelo menos una de esas tres, que ya es suficiente. ¿Sí? Mas quiero dejar claro que hay situaciones en que pelo menos una no es tan suficiente. ¿Sí? Aquí tenemos su caso de esta función. Esta función ciertamente posee como f de esa iteración un número bien próximo da origen. Bien próximo a origen. O sea, vale que un módulo de esa iteración es menor que epsilon. No en tanto, a pesar que estase cumpliendo un criterio funcional, ¿sí? A pesar de que estase cumpliendo un criterio funcional, no en tanto, vemos que a iteración ainda está un poco longe da raíz original. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que ainda estamos un poco afastados da raíz. ¿Sí?
¿Eso por qué? Porque esta función es una función medio que plana, ¿no? Tiene un comportamiento plano, ¿cierto? Entonces, por ese motivo aparecen esos fenómenos. Recíprocamente, puede acontecer que las iteraciones estén próximas da raíz real. No entanto, tal vez sus imágenes, ¿sí? Sus imágenes o las imágenes de cada iteración, ¿sí? no sea, no sea un número pequeño, tal vez sea un número mayor, ¿sí? Un número gigante. Entonces, no se estaría cumpliendo el criterio de parada, ¿sí? A veces habría que considerar ambos criterios. Queremos una raíz que cumpla condición, que cumpla la condición que las iteraciones estén bien próximas de raíz y que além disso, el módulo de cada imagen de cada iteración debe ser pequeño. ¿Sí? Entonces, tiene algoritmos cuyo criterio de parada pide que ambas condiciones sean satisfeitas. ¿Sí? Aquí tenemos x barra menos si menor que epsilon. Aquí si es a raíz original. ¿No? Y aquí x barra es apenas una aproximación, es un xn da vida. ¿No? ¿Sí? Aquí tenemos que la distancia de x barra a tc tal vez no sea mayor. ¿No? ¿Sí? Queremos entonces que a distancia de x barra menos si sea siempre menor que epsilon y que el módulo de las imágenes de cada iteración sea menor que epsilon. Entonces, a veces pedimos que ambos criterios de parada sean satisfeitos. Bien, deixo aquí algunas consideraciones finales y también ejercicios eh, para que puedan ir treinando para calcular intervalos, ya sea por barredura o ya sea por un gráfico. Yo voy a colocar aquí un ejercicio, un algoritmo. ¿Sí? Habíamos analizado un ejemplo, me parece que era este, x potencial 3 menos 9x más 3. ¿No? ¿Sí? Bien, aquí tenemos un algoritmo. Uh, aquí tenemos su algoritmo. ¿Sí? Así da para ver. Entonces, vamos a colocar a función, la misma función, x potencia 3, ¿sí? X potencia 3 menos 9x más 3. Y vamos a considerar como intervalo, como límite inferior extremo menos 4 y límite superior extremo 4. Y vamos a considerar como h, quiero decir como cada paso, 0,5. Entonces, con eso en mente, conseguimos tres intervalos. De menos 3,5 a t-3, de 0 a t0,5 y de 2,5 a t3, tal como habíamos aquí anunciado. ¿No? Entonces, ese algoritmo cumple, ¿no? Nos ayuda a determinar intervalos. Bien, vamos a parar por aquí y continuamos la próxima.